que existe Gossip Girl en la vida real. Chisme suelto. Así como escuchaste, existen no uno, sino varios sitios web parecidos a lo que fue Gossip Girl en la serie. Y hoy vamos a hablar de los blind items, pero para entenderlos tenemos que ir al pasado. Todo comienza con este hombre, William Dalton Mann, que en realidad él fue un oficial que participó en la Guerra Civil estadounidense. Después de sobrevivir a la batalla de Gettysburg, regresa a Ohio y dice, ¿ahora qué haré de mi vida? En ese momento lo que dejaba dinerito era invertirle a los ferrocarriles y entonces se le ocurre crear el tren, pero que también tuviera cama. El famoso tren cama se volvió la forma más popular de viajar en Estados Unidos. Pero parece ser que a nuestro protagonista no le llenaba este tema de los trenes, entonces con todo su dinero se le ocurre invertir en el periodismo. Y dirigió 3 proyectos. El primero se llamó Mobile Register, que era un periódico. El segundo se llamaba The Smart Set, que era una revista literaria. Y Town Topics, que es el que nos interesa, el tatarabuelo de chica indiscreta. Lo más curioso de todo esto es que Town Topics en realidad nació como una revista de ocio cultural para que tú la vieras y te enteraras qué eventos iba a haber, qué hacemos este fin de semana, déjale Town Topics para ver qué hay. Pero un día se les ocurre agregar una sección pues como de chisme, como de cotilleo, para hacer algo diferente. Y ¡traca! Que se despegan las ventas porque todo el mundo quería leer los chismes. Es que ahí te va cómo funcionaba y por qué se parecía a Gossip Girl. Ellos publicaban en esta sección, hace cuenta, alguien de aquí, alguien de la sociedad más alta de la élite de Nueva York, tiene una amante actriz. Alguien de aquí de la élite de Nueva York hace negocios sucios. Y así vaya, por ponerte un ejemplo. Interesante aquí justo era que ponían el pecado, más no el pecador, y que estos chismes no siempre eran reales. O sea, a veces sí les llegaba de una fuente anónima o no decían la identidad de quién les dijo este chisme, pero muchas veces se los inventaban. Aún así, aunque muchas veces se los inventaban, muchas veces salía un culpable a decir, ¡ay, están hablando de mí! Y entonces corría a Town Topics y ofrecía dinero así de, soy yo el empresario millonario de la élite de Nueva York del que estás hablando, por favor no vayas a decir que soy yo, ahí te va una lana. Entonces sí, esta revista aceptaba sobornos de los más altos de la sociedad neoyorquina para no publicar nombres o para que nunca hablaran de ellos. Y todo iba relativamente bien para ellos hasta que en una publicación de otra revista llamada Collier's los atacaron diciendo que la revista Town Topics era una basura que solamente publicaba lo que no le alcanzaba a las personas, ¿no? Donde sí publicaban sus chismes o hasta nombres. Que el William se enoja y dice, ¿por qué andas diciendo eso de mi revista? Te voy a demandar, vámonos a juicio. Pero traca, que en el juicio obviamente le va pésimo porque le empiezan a preguntar así de, a ver, ¿verdad o mentira que aceptaste sobornos para no hablar de ciertas personas o para poner chismes de otros? Y él de que no, pues sí, se acepté. Obviamente después del juicio la reputación de William y de Town Topics murió. Pero más no así la cultura del chisme, y es que Town Topics, como decíamos, era la tatarabuela, hablaba sobre todo de la sociedad neoyorquina. Pero después nació la revista Confidential en California, donde en vez de hablar de la élite se les ocurre hablar de las celebridades. Y pues bueno, ya tengo un video con la historia Confidential de todo lo que pasó. Y hablando de Hollywood, dime si quieres que hablemos de Luella Person, considerada el terror de los artistas de Hollywood, columnista. Pero bueno, volviendo acá, eso solo fue el nacimiento de los blind items. Y con la llegada del internet, obviamente se inventaron muchísimos blogs que hablan justamente de estos chismes, muchas veces anónimo, pero después le ponen nombre. ¿Y cómo funciona? Pues justamente así, alguien de aquí famoso de Hollywood está engañando a su esposa con su guionista. A veces son verdad, a veces son mentira, por eso esto no se les considera como periodismo. Y a veces sí terminan revelando la identidad, a veces no. Y el sitio web que es el rey de esto, que es el chica indiscreta de la vida real, se llama Crazy Days and Nights. Pero a diferencia de Gossip Girl, aquí no había una chica indiscreta, sino un anti-lawyer que es el creador de Crazy Days and Nights y que durante años su identidad estuvo oculta. Lo único que se sabía hasta hace tiempo es que era un abogado de Los Ángeles y que tenía sobrepeso, literal, así era como él se describía. Pero al día de hoy ya sabemos que el creador se llama John Robert Nelson. Sí, es un abogado de California. ¿Y cómo es que se supo? Pues él mismo, digamos que tuvo un descuido al meter una demanda y donde tuvo que comprobar sus ingresos, y él dijo que justamente tenía 17 años recibiendo ingresos de un sitio web, que eran sus ingresos principales, y ahí de que todos hicieron la relación con el tiempo y se reveló su identidad. Y se hizo todavía más público cuando en un podcast su ex amante, Cassandra Cross, lo funó en pocas palabras diciendo que era una persona violenta y expuso audios y expuso fotos. E incluso dijo que le había mentido diciendo que era soltero cuando en realidad él estaba casado. Lo único que sí mintió es que no era un abogado de Hollywood. O sea, sí era un abogado de California, pero no tenía nada que ver con toda la industria de Hollywood. Y es que los fans estaban obsesionados con saber quién era. O sea, en algún momento llegaron a relacionar que podría ser Robert Downey Jr. o hasta Matthew McConaughey. O incluso que era como una organización de varias estrellas de Hollywood que ahí iban y se desahogaban o funaban al que les caía mal. Pero entonces, ¿cómo una persona que era un abogado normal logró tener tanta fuerza? Pues gracias al Me Too. Y es que resulta que antes de que saliera toda la verdad sobre Harvey Weinstein y que salían las artistas a dar cara y que salían todas estas denuncias, en este sitio web ya había muchísimas de estas denuncias, pero no oficiales o anónimas.
Y cuando el mundo entero se entera que todo lo que decía ahí era verdad, pues esto obviamente le dio muchísima fuerza y muchísimo respeto de sus fans que decían, lo que se publica aquí seguramente es verdad. Lo mismo pasó con los blind items que publicaban de Kevin Spacey y también con Bryan Singer, director de Bohemian Rhapsody, que de hecho no terminó la película. Las acusaciones de acoso en su contra resultaron ser ciertas y también estaban en los blind items primero. Pero imagínate, todo comenzó como una mentira de este hombre que su primer publicación decía que él tenía acceso a información que nadie más porque había sido abogado de famosos y era mentira. Pero en algún punto hubo quien sí utilizó este sitio para mandar información que sí terminaba siendo real. Y como lo hacía de manera anónima y ambigua, como el ejemplo que te puse, ¿no? Alguien de aquí le está poniendo el cuerno a la esposa. No había manera que los famosos lo demandaran por difamación porque no estaba usando nombres. Eran los lectores, los fans de este sitio web quien decían, ay, seguro se trata de tal. Y obviamente muchas veces se puede tratar de uno, de dos o de varios artistas. El sitio web sigue activo y como te dije, no es el único, porque a muchos fans les encantan los chismes y mientras más fuerte o más crudo, mejor. Déjame en los comentarios qué opinas de estos blind items que muchas veces resultan ser ciertos y que son necesarios o que solo perjudican. Cuéntame también si quieres saber la historia de Lohuela, el terror de Hollywood, y no olvides seguirme para más chismecito.